Bien, pues estamos en un nuevo vídeo de nuestro curso de SQL, Transact SQL y Microsoft SQL Server. En este vídeo vamos a aprender qué son las relaciones entre tablas y, bueno, qué son, para qué existen, por qué son importantes, cómo se declaran y, en definitiva, por qué tenemos que conocerlas. Bien, adelanto que este es un vídeo muy importante porque lo que vamos a aprender aquí es un paso muy importante en los cambios que vamos a realizar en nuestra base de datos para añadir un plus de seguridad o un plus para garantizar la consistencia y la integridad de nuestros datos. Bien, voy a hacer una pequeña introducción antes de explicar qué son las relaciones y por qué son importantes. Y es que las relaciones son una característica de los modelos de base de datos relacionales que nos permite realizar asociaciones o relaciones, conexiones, también lo podemos indicar, entre los campos de diferentes tablas. Esas relaciones implican una serie de cosas que vamos a ver y que nos van a permitir que nuestros datos dentro de la base de datos sean mucho más consistentes. Vamos a ver el porqué. Mirad, en nuestra base de datos de almacén, si recordáis, tenemos una tabla de artículos, tenemos una tabla de empleados y tenemos una tabla de ventas. Antes de empezar a hacer este vídeo, he estado alimentando estas tablas con bastantes más artículos, por secciones, con diferentes precios, con diferentes cantidades de existencia, etcétera, etcétera. He introducido muchísimos registros. Los empleados son los que estaban hasta uno de los últimos vídeos, no he dado de alta más empleados, y también en la tabla de ventas pues he realizado una serie de inserciones masivas automatizadas que veremos cómo se pueden hacer de manera muy fácil en otro vídeo, y bueno, pues he introducido pues no sé, miles de ventas desde el 1 de enero hasta la fecha actual. Bien, 5.600 ventas tenemos en nuestra tabla. Bien, hasta el momento nosotros hemos estado haciendo inserciones en nuestras tablas pues de manera un poco descuidada. Descuidada en el sentido de que nosotros hemos introducido pues ventas sin mirar si el artículo, si el identificador del artículo existía o si el identificador del empleado existía. Mirad, vamos a suponer que queremos extraer un identificador de artículo que no exista. Por ejemplo, mirad, aquí hay una rotura de identificadores entre el 17 y el 120. Eso quiere decir que si yo le digo que me extraiga el artículo cuyo ID es el 80, por ejemplo, me va a decir que no existe. Y si yo le digo que, por ejemplo, me devuelva el empleado que tiene un identificador, por ejemplo el 25, pues me va a decir que no existe. Pero mirad, si yo le digo que me haga una inserción dentro de la tabla ventas, y voy a hacer un listado de la tabla ventas para ver los campos, un insert dentro de ventas con los siguientes valores: el ID del empleado, el empleado 25, que es un empleado que no existe, y el artículo, el ID de artículo, o sea, es decir, ID de empleado el 25 y el ID de artículo el 80, que no existen ninguno de los dos. A ver, este tipo era de tipo date. Bien, si yo ejecuto esta instrucción, me va a decir que me ha insertado un registro. Lo voy a ordenar, order by ID, de manera descendente, para que me muestre el último. Mirad, este es el último registro que nosotros acabamos de insertar. Resulta que nosotros estamos realizando en nuestra tabla de ventas una inserción de un empleado que no existe y de un artículo que no existe. Y esto es un problema muy grave, porque se supone que nuestra base de datos tiene que mantener una cierta consistencia de los datos. No puede ser que nosotros estemos metiendo datos erróneos o datos de identificadores que no existen. De hecho, lo deseable sería que nuestra base de datos no nos permitiese realizar esa inserción, puesto que esos identificadores no existen. Bien, pues este mecanismo, el mecanismo de las relaciones entre tablas, nos va a permitir bloquear determinadas operaciones sobre las tablas en base a estos criterios o a estos requisitos, que estos valores de campo relacionados deben existir. Mirad,
Si yo hago un select, este select que tengo preparado me devuelve aquellas ventas que se hayan realizado donde no exista el empleado o no exista el artículo. Si yo hago un select, la única venta que hay es la que acabamos de introducir ahora mismo. Bueno, yo voy a hacer un delete, bien. Delete, ventas, y me ha borrado un registro. Esto que acabo de hacer es una cosa que yo ya tenía probada. Es un poco arriesgado realizar un borrado así, como yo lo he hecho, pero ya veremos cómo realizar borrados un poco más seguros. Ya os digo que lo he hecho de esta manera porque yo ya lo tenía probado y sabía que me iba a borrar solamente un registro. Pero bueno, no os recomiendo hacer borrados de esta manera tan alegremente. Bien, si yo vuelvo a hacer un select, me dice que en la tabla de ventas ya no hay ventas registradas donde el empleado no exista o el artículo no exista. Bien, lo que vamos a hacer ahora mismo es definir un par de relaciones para evitar que estas situaciones se puedan producir. Para ello me voy a venir a mi tabla de ventas, me voy a ir a la vista diseño, le voy a hacer clic derecho y me voy a ir a la opción Relationships o relaciones. Al ejecutar me aparece una ventana tal y como esta y me dice que, bueno, está la ventana o la vista de relaciones de clave foránea. De momento no tenemos ninguna y lo que queremos hacer es crear dos. Bien, si le doy a relación nueva o añadir relación nueva, me añade una nueva relación, pero tengo que terminar de definirla. Y para ello me voy a fijar en este campo o en esta opción que me dice tablas y columnas. O sea, especificación de tablas y columnas. Y le voy a pulsar aquí. Bien, este es el nombre de la relación, que lo voy a dejar así tal y como está, no lo voy a tocar. Y le voy a decir que yo quiero relacionar el campo artículo de la tabla ventas con la tabla artículos y el campo ID. Es decir, este campo ID de la tabla artículos es el identificador del artículo. Y este identificador tiene que tener una correspondencia con ID artículo, no con el ID, perdón, es con el ID artículo. Es decir, la tabla ventas tiene un campo que es ID artículo que hace referencia al campo ID de la tabla artículos. Y de esta manera crearíamos una relación de tal manera que si queremos insertar en nuestras ventas artículos, esos artículos tienen que estar presentes dentro de la tabla artículos mediante el campo ID. Bien. Así quedaría definida esta relación. La relación, al seleccionar las tablas, ha quedado autonombrada, FK ventas artículos. FK se refiere a las siglas de Foreign Key, es decir, de llave foránea, y al pulsar sobre OK, directamente ya quedaría definida esa relación. Esta relación puedo añadir una descripción e indicar relación entre el ID de la tabla de artículos y el campo de artículos de artículo en la tabla de ventas. Pulso OK. Esto es simplemente pues una descripción para que nos acordemos, para que la veamos, para lo que sea. Bien, el resto de valores los vamos a dejar tal y como están. Y vamos a añadir una segunda relación. Volvemos a las tablas y especificaciones y le decimos que hemos indicado antes el identificador de artículo. Ahora vamos a especificar el identificador de empleado. Es decir, la tabla identificador, el campo identificador de la tabla de empleados tiene que tener una relación con el ID empleado de ventas, de la tabla ventas. Yo pulso OK, pues puedo añadir igualmente otra descripción, relación del ID de empleado con el ID de empleado de la tabla ventas. Esta descripción no es necesaria, pero bueno, la podemos añadir. Bien, como digo, habría otras opciones para poder configurar en el caso de que haya conflictos, en el caso de que se intente hacer inserciones o actualizaciones, pero de momento lo vamos a dejar así. Bien, cerramos. Y, muy importante, pulsamos en grabar para que todos los datos puedan quedar guardados.
Y nos dice que las siguientes tablas se grabarán en la base de datos, se sobreentiende aunque no lo pone, con los cambios introducidos y que si queremos continuar. Le decimos que sí y como vemos no ha pasado nada. Todo ha ido correctamente. Bien, voy a cerrar la vista y vamos a ver qué es lo que pasaría. A ver, si vuelvo a hacer un select, comprobamos que no hay ventas. No hay ventas con empleados que no existan ni artículos que no existan. Las ventas siguen estando aquí, todos los registros. Bien, pero actualmente no tenemos ninguna venta con ningún artículo que no exista ni con ningún empleado que no exista. Es decir, ahora mismo los datos son coherentes. Vamos a intentar insertar una venta con el empleado 25 y con el artículo 80 que habíamos dicho anteriormente que no existía. Si yo pulso sobre F5 veréis lo que va a pasar. Mirad, me dice que hay un error. Y me dice en rojo, instrucción insert en conflicto con la restricción foreign key FK ventas artículos. Si os acordáis, en la descripción de las relaciones que hemos definido antes, había una relación que se llamaba FK ventas artículos, que es la relación que habíamos establecido para la tabla de ventas y artículos a través del identificador del artículo. Entonces nos dice pues que el conflicto ha aparecido en la base de datos, tal, no sé cuánto. Y en definitiva lo que nos quiere decir es que esta instrucción no se puede ejecutar debido, en este caso, a que no existe ese artículo. Bien, voy a intentar pues poner el artículo, otro artículo, por ejemplo, el artículo 12. A ver, y de empleado 25, 12. Mirad, en este caso el artículo existe, que es el artículo 12, pero el empleado 25 no existe. Si yo intento ejecutar, me dice lo mismo, que hay otra restricción en base a una relación que nosotros habíamos establecido, que es la FK ventas empleados, que relaciona los índices de la tabla ventas y empleados, y que no se puede realizar la inserción de este registro, con lo cual este registro no se ha insertado en la tabla de ventas. Pero fijaos, es más, suponed por un momento que queremos borrar. Mirad, vamos a ver la tabla de empleados. Mirad lo que ocurre. Tengo en mi tabla de empleados los empleados del 1 al 7. Todos estos empleados tienen realizadas ventas. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en el empleado con identificador 7. Vamos a listar las ventas del empleado. A ver, query de empleado igual a 7. Mirad, el empleado número 7 tiene todas esas ventas realizadas, que son muchas. Habíamos dicho que nuestra tabla de empleados tiene un mecanismo de tal manera que si ese empleado deja de trabajar con nosotros, pues en vez de borrar físicamente el registro, lo que hacemos es que rellenamos este campo baja y de esta manera nosotros quedamos registrados que ese empleado ya no trabaja con nosotros, pero sí ha estado trabajando y ha estado produciendo durante un tiempo X. Y de hecho aquí están las ventas de este empleado. Bien, vamos a suponer que yo por un error quiero hacer un delete de ese empleado. Es decir, quiero borrar de mi tabla de empleados, borrar físicamente este registro, el registro del empleado que tiene identificador 7. Si yo pulso F5, mirad lo que me dice. Instrucción delete en conflicto con la restricción reference FK ventas empleados. El conflicto ha aparecido en la base de datos almacén, data, ventas y de empleados. Bien, lo que nos quiere decir este error es que este empleado no se puede borrar físicamente porque eso implicaría tener que borrar todos los registros de las ventas que tiene asociadas. Es decir, como este registro en concreto de este empleado con este identificador tiene una serie de registros que están vinculados a través de la relación que nosotros hemos establecido, no se puede borrar este registro, porque borrar este registro implicaría tener que borrar todos estos registros de la tabla ventas. La pregunta: ¿yo podría borrar este empleado finalmente? Sí, si yo borro todos los registros de ventas, ya no habría ninguna
vinculación de registros, ya no habría, la asociación seguiría existiendo, pero como no hay datos, pues evidentemente, si no existiesen datos de ventas de este empleado, yo podría borrar este registro. Con lo cual, la operación sería borrar primero todos los registros de venta de ese identificador de empleado, del número 7, y una vez borradas todas las ventas, se podría borrar este identificador. Podemos probarlo. Delete from ventas, lo tengo aquí, donde el ID empleado es 7, este borrado sí se podría realizar, puesto que el empleado seguiría existiendo y no habría ninguna incoherencia en los datos, y de hecho vamos a comprobarlo. Se ha borrado 471 líneas, 471 registros, y ahora yo ya sí podría borrar ese empleado, puesto que este empleado no tiene ninguna vinculación con ningún registro de ninguna otra tabla. Bien, si yo hago un select del empleado y de las ventas, me dice que no existen. Bien, esto que acabamos de hacer en realidad es una aberración, borrar un historial de ventas, porque sí, estos datos ya se habrían perdido definitivamente, a no ser de que tuviésemos una copia de seguridad de nuestra base de datos, que también lo veremos en un vídeo, cómo se hace y cómo se genera una copia de respaldo manual. Pero bueno, que sepáis que borrar así alegremente registros, porque sí, y perder un histórico, además de 400 y pico de registros, es una aberración. Pero bueno, lo hemos hecho por un buen motivo, que es explicar cómo funciona el tema de las relaciones y de las referencias entre campos. Bien, pues hasta aquí el vídeo de cómo funcionan las relaciones. Espero que te haya sido útil, así que continuamos en el siguiente vídeo.